Ya, la primera parte se la van a tener que imaginar un poquito. Ojo, la primera parte va de memoria, ya. Ahora va. State arrivando. Ya, entonces esas veces vamos a usar el verbo stare en italiano. El resto de las veces va a ser el verbo essere. Y lo que les decía, en pasado próximo, el verbo essere y el verbo stare son exactamente igual, ¿ya? Que es el io sono stato, tu sei stato, lui è stato, etc. Bueno, hagamos un ejemplo para que quede más claro, ¿ya? Entonces, sei a Roma, ¿cierto? Entonces, estás en Roma. ¿Qué verbo es? Es el verbo essere. Essere. En pasado próximo, ¿cómo va a ser? Sei stato o sei stata a Roma. Roma. En cambio, yo digo sto bene, incluso mantengamos la persona, stai bene, en passato sei stata bene. Son exactamente igual, ¿ya? Sei stato o sei stata dependiendo de quién es ese tú. Giuseppe, Ujú. en ese ejemplo de stato, ¿es siempre stato o depende si es lui o es O lei? lei, exacto. Depende ¿Es de lui y lei. stata o stato? Exacto. Ya. ¿Ya? Okay. Entonces, este está, si es lui está, sería estato. Si Stato. es lei está, sería è stata. Lei, stata. Ya. Rosa, dite. Avete detto. Avete detto. Perfecto. Ya, del verbo dire, el participio es detto. Muy bien. E con avere. Ya. Exacto. Dire va siempre con avere. Mónica, nascono. Es justo el que no pude entender porque no Ah, sabía si ya. era nascono o le faltaba una D. No, no falta nada. Es nascono. No. Si quieres, haz las 6. Haz las 6. Eh, eh, Cresci. è cresciuto. No, ojo que es No. cresci. Termina con I. Cre- ¿Qué persona siempre termina con I? Tu, Tú. tu. Tú cresci. eh, Entonces, ¿cómo va a ser? eh, eh, ahí. No. Tú, sei, Sei. sei cresciuto. Cresciuto o cresciuta, dependiendo de quién es ese tú, si es un hombre o una mujer. El nascono ese no lo pude. No te preocupes, ahora se lo preguntamos a Isabel. Ay, qué miedo. Ajá. Sono nati. Perfecto, Perfetto. sono nati. ¿Por qué? Porque este nascono es del verbo nascere. Nacer. Nascere, nacer. ¿Ya? El participio de nascere es nato, nata, etc. ¿Qué persona termina en ono siempre? Loro. Loro. Puede ser ellos o ellas. Entonces, sono nati, si es ellos, loro masculino, o si fueran solo mujeres, sería sono nate. Pero nati o nate está correcto. ¿Ya? Es un verbo de cambio, son de estos verbos eh, intransitivos de cambio, así que usan siempre el verbo essere.
Ya. Bien. ¿Dudas en esta parte, en esta segunda parte? ¿No? Muchas. ¿Cómo anduvieron? Bene, ¿General? Bien. bene. Estaba bien. Sí, Bien. porque no estudio, no estudié. Mal. Obvio. Ya. Entonces, la última parte. Vamos. Dame un segundito. Ya. Entonces, abita in via Cavour, a Firenze. María Olivia. Ha abitato in via Cavour a Firenze. Perfecto. Cavour a Firenze. Ya, el verbo habitare suele usar el verbo avere como auxiliar. Algunas veces lo van a pillar con el verbo essere, pero es más común el verbo avere. Y ya como curiosidad, Italia está lleno de vía Cavour. Cavour fue si no me equivoco, un comandante en la época de la unificación de Italia. Entonces hay vía ¿Sí? Cavour en Milano, Roma, en todos lados hay una calle grande que se llama vía Cavour. Yo me imaginé que era francés. Ah, no, o sea, no sé si será francés él Ya, Tiene o la si habrá pinta. sido francés, pero peleó por la unificación de Italia. por los italianos. Ya. Ya. Aquí tenemos una parte más complicada, así que la 2 la voy a hacer yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay dos formas para responder esta. Si se fijan, aquí tenemos esto. Oggi mi sposo con Alfredo. Eso es hoy me caso. Es un Sí. verbo reflexivo que todavía no lo hemos visto. Eso lo vamos a ver al final de esta unidad. Así que no lo vamos a ver con detalle, pero yo les digo que es oggi mi sono sposata con Alfredo. Ah, Yo lo hice diferente, te lo yo lo puedo hice con decir. Es muy essere. probable que lo hayan hecho diferente porque, como les digo, todavía no les paso esta materia. ¿Ya? Yo Yo lo le hice, puse La otra. Yeri. yo lo hice con Ay, avere. perdón, Yeri, da lo mismo. O Yeri, oggi, eso, el cuándo me da lo mismo. Yo le puse Yeri, mi sono sposata con Alfredo. Perfecto, ningún problema. María Y Lidia, yo ¿tú le Ah, qué ya. puse hiciste? o esposato. Ya, esa es la otra Con opción. Porque esta fue la opción usando el mismo reflexivo, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Opción Ya. B. Oggi ho sposato Alfredo. ¿Ya? Ojo, aquí no tengo ni el mi Ni el con. ni el con. Ah, viste, tenía razón. ¿Ya? Y como estoy usando ahora, en este caso, el verbo avere, miren mi participio. Termina no. Siempre termina no cuando usamos el haber. Estas son las dos formas. Entonces, en unas clases más les voy a explicar el por qué aquí cambia, ¿ya? Y decimos mi sono sposata en vez de decir ho sposato. Pero las dos son correctas, las dos son formas. Ah, ya. Pero Oggi o ieri es igual. en el, si- al cambiarlo por o, es sin con. Claro, Al pasar de avere a essere. exacto. O de essere a essere. Pero eso, ojo, no lo tomen como regla general. Eso es este ¿No? caso nomás. Lo que pasa es que Ah, el verbo sposare no usa preposición, no tiene preposición como adjunta. ¿Ya? En cambio, el sposarsi, que es casarse en manera reflexiva, ahí ya. sí que va con la preposición con. Acuérdense que hay verbos que tienen una preposición amiga y otros verbos que no. Ya,
Andrés, La 3. la 3. Andiamo al cinema. Siamo andati al cinema. Siamo andati Al al cinema. cinema. Ya, acuérdense que el verbo andare, que es un verbo de movimiento, siempre va a usar el verbo essere. Y como noi es plural, siamo andati al cinema. Ya. Rosa, che cosa fate? Che cosa avete fatto? Che cosa avete fatto? Perfetto. Ya, el voi fate, voi avete fatto. Ya, el verbo fare es un verbo súper común, acuérdense siempre, súper común del italiano, hacer. Y siempre va a llevar el verbo haber. Entonces acostúmbrense a ese, lo que les decía, al final se van a ir acostumbrando como a la mezcla de sonidos, como de oídos, si lo dicen de una manera distinta les va a sonar raro. Los verbos más comunes es mejor aprendérselos más de memoria, de oído. Bien, Mónica, esta te tocó difícil. Dove sono? Perché non mangiano? Dove sono stato? Dove sono? Ojo ahí. ¿Está? Ti. Y. Stati. Sí, porque mira, ya sé dónde te puedes haber confundido, porque si fuera dove sono stato o dove sono stata, sería si aquí fuera un io, ¿ya? Pero no. Después vemos que al terminar el segundo verbo en ano, sabemos que es un loro. Por lo tanto, el primero también va a ser loro. Acuérdate que el verbo essere es igual en io y en loro. Entonces, dove sono stati, loro, ellos, o dove sono state, ellas. ¿Y la segunda parte? Perché non hanno mangiato? Perfecto. Perché, que me faltó la tilde, non hanno mangiato. ¿Ya? Y ahí me da lo mismo si es ellos o ellas. Total, estoy usando el Hanno. verbo avere, por lo tanto el participio termina no. Súper. Ya, Isabel, bebete una Coca-Cola. Avete bevuto una Coca-Cola? Perfecto. Avete bevuto una Coca-Cola. Super. Maria Olivia, oggi vede Carlotta a scuola. Oggi ha bevuto Carlota a scuola. Bien, ¿alguien lo tiene distinto? Yo. Yo puse ieri. Ieri avete visto Carlota a scuola. Ya, ahí el avete no me sirve porque en ningún momento es voi. En este caso es lui o lei. Ya, vede. ¿Está mal entonces? Ieri. Bueno, la parte del ieri da lo mismo el cuándo. Lo importante es que haya sido en el pasado. Hoy, ayer, da lo mismo. ¿Y cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Buena pregunta. Ya. La primera parte, el verbo avere tiene que estar en tercera persona. Ieri a. Da lo mismo si es lui o lei, a. Y María Olivia dijo veduto, Veduto. pero Isabel dijo visto. Ya. Avete visto. Lo mismo que antes habíamos visto con el preso y prenduto. Los dos son correctos. Pero ¿cuál se usa de verdad? Visto. Ya, entonces, ieri ha visto Carlotta a scuola. Insisto. El otro es muy antiguo, digamos. Es muy antiguo, ya no se usa. Ya, entonces, visto. Pero tampoco está mal, ¿o sí? Está mal. Tampoco está mal, pero si uno lo usa, como que dirían, como, qué raro que hablas. Porque es muy Extranjero, antiguo. pues.
Claro. Sudamericano. Y si te pilla uno que no sabe mucho, que se da italianos que no saben mucho de gramática, te podría decir hasta que está malo. Ay, Porque se usa poco, casi nadie lo usa. Pero es correcto. Ya, pero aprovechen al tiro que lo están aprendiendo y acostúmbrense al visto. Ya. Ieri ha visto Carlotta a scuola. Igual que preso. Ya. Exacto. Lo que tiene el italiano es que de repente tiene estas cosas, pues que tiene como más de una opción. Y aunque no lo crean, los italianos promedio, hay muchos que no le pegan mucho al asunto de la gramática. Cierto. Y me ha tocado, o sea, cuando vivía allá, me tocó más de una vez explicarle gramática a un italiano. Y demostrarle como, oye, está bien lo que dije, pues que se burlan, pues, ay, mira lo que dijo. No, pues está bien. Porque lo pasa el mi jefe italiano. es italiano, es romano y habla en chino mandarín, no le entiendo nada. Ah, sí, pues que debe hablar súper rápido y con un acento muy duro. No, y encima tienen los dientes chuecos, entonces le sale todo, todo diferente. ¡Qué mirona! Bala. Pero es bien Está mino, ¿ah? acabándose. Los italianos son bien minos, el weón es mino, pero habla como la wea, nadie le entiende nada. Ojo, que quedó grabado. Está todo grabado, ¿eh? Ay, perdón. Te vamos a poner pititos después. Pi, pi, pi. Ya. Andrés, la 8. Ragazzi, perché non venite con noi? Ragazzi, perché non siete venuti con noi? Perfetto. Ragazzi, perché non siete venuti con Con noi. noi? Impecable. Super. Rosa, la 9. Avete letto questo libro in classe? Perfetto. Avete letto questo libro in classe? Bien. E Monica, la ultima, capisce tutto quello che il professore dice. Ha capito tutto quello che il professore dice. Ha capito tutto quello che il professore... ¿Alguien lo tiene distinto? Ha detto. Ha detto, bien. Ha detto. Ojo que aquí tenemos dos verbos. Adeto, Tenemos sí, adeto. capisce Muy buen adeto. y Sí. tenemos el verbo dice. Entonces, capisce se convierte en ha capito y dice se convierte en ha detto. Me había ido eso. Es que, claro, cuando ya tenemos más de un verbo, ahí se pone un poquito más difícil. Y eso que todavía estamos viendo solo el pasado próximo. Más adelante vamos a encontrar frases con verbos en distintos tiempos verbales. Vamos a ver. Yo sé cuánto cobras particular. No, he estado muy floja este año. Pero no importa. Ya pasó el Sí, 2020. pero pasa. Aparte que es normal en esta situación. Pues, sí. Sí, cuesta más en realidad, es cierto. Engancharse, sí. Ahí Sí. me cuesta un mundo de repente estudiar algunas cosas. Ya. Y eso era todo, pues. ¿Qué más? Nada más. Como que eso era todo con lo que me costó. Pero, ¿cómo estuvo? ¿Cómo terminaste con la tarea en general? ¿Bien? O sea, la verdad es que se me había ido eso y la 5 del otro que no pude entender Perfecto, de pues. qué. Entonces, en toda esta tarea, 2 errores. Menos yo, pues yo no la Yo lo doy por buenísimo. Yo Yo creo no que hi- tuvieron
Yo no entendía, perdón, Ujú. yo no entendí, no la hice, el siamo, ese que lo hiciste Sí, que hoy esa era día, más complicada. y el dite, esos dos, como Ah, ya, que, porque eso también aquí había que jugar un poco con la conjugación de verbos, pues. Entonces, ujú. voy dite, para saber qué verbo y qué persona era. Ujú. Oye, Giuseppe, Sí, yo sé que el mi y eso lo vamos a pasar después, pero no entiendo por qué cuando usas el verbo avere no colocas el mi. El mi. ya, porque es que es difícil explicarlo porque en español no existe. Nosotros usamos solo el casarse, ¿cierto? El verbo Pero, casarse. Pero pero un segundo. En italiano tendríamos la opción casar, que no significa que sea el cura que casa a alguien, sino que yo caso. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, en español, io sposo Antonio. ¿Ya? Entonces, esto pasa a ser un verbo directo. Es una acción dirigida completamente, directamente a Antonio. Pero si yo digo io mi sposo, yo me caso, mm, ya no puedo dirigírsela directamente a Antonio porque como es un verbo reflexivo está dirigida a mí mismo. ¿Ya? Entonces, en este caso, Antonio está acompañando la acción. Mi esposo con Antonio. Ya, vamos a hacerlo con dibujitos que es más fácil. Mira. Ya. En la primera, mi esposo Antonio, tengo mi sujeto que es yo. ¿Ya? mm. Tengo la acción que es sposare. Y tengo el sujeto que recibe la acción, que vendría a ser Antonio, ¿cierto? Mm. En cambio, cuando yo tengo este mi, significa que es un verbo reflexivo. ¿Cuáles son los verbos reflexivos? Son verbos que van dirigidos al sujeto A la, que a la lo, misma a la persona. misma persona. ¿Ya? Entonces, esto es a nivel gramatical. La acción Va a sí mismo. va dirigida a mí mismo, pero después tengo un sujeto que va acompañando la acción, que es Antonio. ¿Ya? Entonces, ese acompañar, nosotros lo vamos a hacer con el con. Graba eso. Está todo grabado. Qué bueno. Y arriba sería yo me tampoco, no como de arriba, Es que entonces no alcanzo. nosotros no tenemos la traducción literal del io sposo Antonio. Sí. ¿Ya? Porque si yo digo yo caso a Antonio, es como que yo fuera el cura que casa a Antonio. Pero en este caso, este es yo me caso con Antonio. Nosotros solo tenemos la versión de abajo. Ya, Pero en italiano las dos significan lo mismo. perfecto. No, sí, eso lo entiendo. Lo que no Ujú. entiendo es por qué cuando usas el verbo avere, ¿Ya? no colocaste mi. Porque Porque, cuando usé el verbo avere era la versión de acá arriba. ok. ¿Ya? Y por eso le digo, la regla, más que la regla de que el cuando uso avere va a ser la regla de cuando uso l'essere. Esa la vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero el avere es la versión en pasado próximo de esta, de io sposo Antonio. Es un verbo directo. ¿Ya? Usa El, más ese, exacto. No, se usan las dos. ¿no? Sí. Ya. Lo importante es que vamos a ver que a veces vamos a tener verbos que aunque sean transitivos van a llevar el verbo essere, pero insisto, lo vamos a ver más adelante, que es el caso abajo. Ya. ¿Sí? ¿Se entiende algo un poquito más? Sí, sí. Mm, Ujú. O sea, ya después
Yo cuando lo que les digo que les voy a pasar una materia nueva, yo les voy a pasar la materia de este tipo de verbo, del de abajo. Y ahí les va a quedar más claro el porqué de algunas cosas. Ah, ya. Pero ojo, no hay una regla que diga que si uso el essere voy a usar el con, o si uso la ver. No, la preposición, esas son combinaciones como predeterminadas de algunos verbos con algunas preposiciones. Yo, por ejemplo, acuérdense que yo les decía que en español yo digo, no sé, llamar, y después siempre uso la preposición a, ¿cierto? En español, llamar a. En italiano yo uso solo chiamare, pero no lleva preposición adjunta. Ya, entonces yo en español digo, por ejemplo, yo llamo a María. Y en italiano yo diría io chiamo María. María. Entonces hay verbos que van a tener, como en este caso, ninguna preposición adjunta, pero otros como sposarsi, va a ir siempre con la preposición con. Sposarsi con. Igual que, por ejemplo, el verbo partire, acuérdense que yo siempre digo como ir hacia algún lugar, digo partire per. Entonces son verbos que van adjuntos a una preposición particular. Ujú. Ya. ¿Alguna duda más que les haya quedado? Nada de nada de nada. Ya, entonces. De tener dudas. Y yo no estudié. Pero Dale. bueno, te puedes poner Sí, sí, ya al me pongo. día. Hay días que no se han podido, pero está todo bien. Sí. Ya, entonces